Bendiciones, iglesia, muy buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo día más que nos da para agradecer su fidelidad. Y bueno, vamos en este tiempo de Semana Santa mirando algunas áreas de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, las cualidades que quedan en el corazón que debemos de nosotros de alguna manera tener en cuenta. Y vamos a mirar en esta mañana, en este tiempo devocional, qué pasó después de la resurrección de Cristo, qué sucedió. Pasaron muchas cosas y vamos a mirar algunas de ellas en esta mañana. Pero vamos a darle gracias al Todopoderoso. Señor, bendecimos el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de la vida. Gracias por la oportunidad de amanecer, de despertar. Gracias por la oportunidad también de descansar aún en la noche, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 4:8 que en paz nos acostamos y asimismo nosotros nos dormimos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. En esta mañana, Señor, declaramos una palabra de ánimo, de fortaleza al que ha estado desanimado, al que ha estado confundido. Una palabra, Señor, que le vitaliza, una palabra que le fortalece, una palabra, Señor, que restaura y que sana, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La palabra de Dios está en Lucas 24, 36 al 52, y vamos a mirar qué pasó después de la resurrección de Cristo y qué fue las primeras cosas que el Señor hizo. Y una de ellas que el Señor hace es restaurar la esperanza a sus discípulos, restaurar la esperanza y la confianza a sus discípulos, porque ellos habían percibido lo que hicieron con el Señor. Ellos fueron testigos de cómo los soldados tomaron al Señor Jesús y lo llevaron, cómo fue lacerado, cómo fue crucificado. Aunque no estuvieron ellos ahí, pero de alguna manera sabían que esto iba a pasar. Y esto trajo desesperanza, eso trajo para ellos temor, miedo, al punto que tuvieron que esconderse. Entonces vamos a mirar Lucas 24, 36. ¿Qué pasó después de la resurrección? Dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de la muerte de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Llega el autor de la paz, en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Entonces, dice la palabra, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, que veían un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y también los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, tremendo esto, y estaban maravillados, les dijo: tened aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pescado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y también en los salmos. Entonces aquí miramos algo, mis amados hermanos y amigos pastores, es lo difícil que a veces nos lleva a nosotros a creer en las promesas de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en las promesas de Dios? Los discípulos habían participado de la resurrección de Lázaro, habían visto milagros, ellos habían caminado, y el Señor les dijo que era necesario que Él fuera a la cruz, pero no se iba a quedar allí. Y se cumple esta palabra: Él va y muere allí en el Gólgota, y lo crucifican, y luego van y lo entierran, pero al tercer día se levanta. Pero se encuentra el Señor con unos discípulos, dice que estaban turbados, y estaba su corazón lleno de miedo, lleno de pensamientos de que venía un fantasma, pero era el Señor Jesús que había resucitado, y Él tiene que llamarle la atención. En otro pasaje también habla de que el Señor les recrimina la manera de ellos actuar. Entonces miramos aquí que a veces cuesta creer en las promesas del Señor. A veces, aunque caminamos con Él, vienen algunas situaciones, en algunos momentos difíciles,
pero a veces dudamos, a veces como que no creemos de que el Señor pueda accionar un milagro en nuestras vidas, no creemos que el Señor pueda abrir una puerta de bendición, no creemos que el Señor pueda sanar a una persona. A veces nos cuesta, aún nos cuesta a veces pensar en que el Señor puede salvar a una persona. Entonces el Señor es especialista en restaurar la esperanza de sus hijos. Cuando pasamos por esas incertidumbres, como están los discípulos, el Señor se acerca y nos dice: paz a vosotros. En este día declaramos esa paz sobre su vida. Si has estado confuso, si has estado en desánimo, declaramos la paz sobre su corazón y que te vuelvas a restaurar en el nombre de Jesús y a creer en sus promesas. Lo segundo que miramos en este pasaje es que el Señor les abre el entendimiento. ¿Cuánto necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento? Versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo segundo que el Señor hace después de que resucita, de las cosas que Él hace cuando resucita, es abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí miramos también, recordamos el pasaje de Maús, cuando van los dos discípulos y Él empieza a hablar de Génesis, a hablarle de los profetas y les abre las Escrituras, les abre el entendimiento. Dice que el velo fue quitado de ellos y ellos vieron la luz, reconocieron a Jesús en ese momento. Entonces aquí miramos que Dios les abre el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Nosotros necesitamos la revelación, la inspiración del Espíritu Santo cada día. Que usted tome la palabra, pueda encontrar revelación, pueda encontrar discernimiento en la palabra, pueda entender la palabra. El Señor Jesucristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran y entendieran que Él había resucitado y que Él estaba con ellos. Y les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. Y también les dice algo más: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Recuerde que el Señor los comisiona y los envía, dice que empezando desde Jerusalén. Muy importante eso, para que el Señor nos abra el entendimiento, para comprender que Él está ahí con nosotros, pero también para que nosotros nos arrepintamos y compartamos a otros del amor de Dios y cuán poderoso es Él, que aún ni la muerte lo pudo detener. Como número 3 encontramos que el Señor Jesús, después de que resucita, empodera por el Espíritu Santo a sus discípulos. Versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. No podían irse de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Muy importante eso. La obra que se hace no es una obra de hombres, sino el Espíritu de Dios está ahí y Él es el que direcciona la obra y Él es el que cambia las vidas. Y por último, el Señor Jesús resucita. Fuera de que le abre el entendimiento a sus discípulos, fuera de que el Señor Jesucristo también les aparece, fuera de que los empodera, también dice la palabra que los bendice. En el versículo 50 dice: los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Qué importante es la bendición de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios y esperando la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Muy importante que el Señor nos bendiga con toda bendición, y esa bendición está sobre su casa hoy, esa bendición está sobre mi vida, esa bendición está sobre mis hijos, esa bendición está sobre mi nación.
Démosle gracias a Dios por este día y lo empezamos dando gracias a Dios porque Él ha resucitado y al mismo tiempo está en nuestros corazones. Padre, gracias por un nuevo día que tú nos das. Empezamos un día dando gloria y alabanza a ti y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias por abrirnos las escrituras, gracias por bendecirnos, gracias por darnos el Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias, Señor, por restaurar la esperanza de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, seguimos adelante, creciendo, avanzando. El viernes tenemos nuestro podcast número 15 y estaremos ahí adelante, mis amados hermanos, siguiendo el camino del Señor. Un abrazo grandote. Mañana 7 de la noche les esperamos en nuestro culto de 7 de la noche. Muchas bendiciones. La iglesia se